Tiempo de creer, tiempo de creer. Programa en el que te acompañaremos a escuchar tu propia voz, a reconocerte y observarte para transformar tu mundo caminando hacia tu verdad. Conducen en esta hora Carla de León, Sudarshana y Saúl de la Fuente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los estamos saludando como cada jueves a las 2 de la tarde en 11:11 Tiempo de Creer en Ti, a través de omradio.com.mx y de los diferentes medios de transmisión como Facebook Live, en Om Radio MX y en Saúl de la Fuente y Sudarshana. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando en el transcurso de la próxima hora con temas abocados totalmente a la reflexión, al discernimiento, al despertar de la conciencia, al autoconocimiento, al desarrollo personal y a todos estos procesos que son necesarios para generar una civilización pues nueva, una civilización que sea más eficiente en la manifestación de nuestra conciencia divina. Y como cada jueves, tengo el gusto y el placer de saludar a Carla de León. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes, Saúl, Azu. Pues gracias por conectar con nosotros, gracias a las personas que nos empiezan a seguir a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales personales y también a través de directamente de la página de Facebook de Om Radio. También te recuerdo que, bueno, si no tienes oportunidad de escucharnos quizá en vivo, puedes buscar nuestros podcasts a través de la página de www.omradio.com.mx. Ahí puedes descargar en nuestra sección en el programa 1111. Puedes escuchar no nada más sino todos los programas que hemos hecho con muchísimo amor para compartir contigo. Así es. Y a Sudarshana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí como siempre iniciando este programa, iniciando el fin, que así es como fin de semana. Estamos a jueves, pero ya casi estamos. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo terminar con la violencia. Como usted sabe, bueno, en general casi siempre hay una guerra o varias guerras que se desarrollan alrededor del mundo. Y bueno, desde hace unos años pues se han dado diferentes movimientos bastante violentos, como suele suceder en el Medio Oriente, y últimamente eso se ha fortalecido. Entonces, bueno, cuando empezamos a observar ese tipo de acontecimientos, incluso cuando nos empezamos a cuestionar pues qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué puede hacerse al respecto? O incluso empezamos a temer, porque eso como que está ahorita muy de moda, si eso va a desatar una tercera guerra mundial o algo así. Y pues casi siempre lo vemos como algo lejano, como algo ajeno a nosotros, en donde pues nos ubicamos en la posición de víctima, porque de alguna manera suponemos que somos impotentes, ¿no?, ante este tipo de actos. Sin embargo, son actos violentos desde luego, pero son actos que como conciencia colectiva están reflejando la conciencia de cada uno de los individuos que la conforman. Y nosotros pues somos parte de esa conciencia, ¿no? Somos parte de esta humanidad, de esta sociedad. Entonces, pues les quisiera empezar preguntando primero, ¿qué es la violencia? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge, Carla? Sí, pues fíjate que yo creo que efectivamente es la pregunta central, ¿no? Estamos acostumbrados a ver todo hacia afuera, pero exactamente, ¿qué es la violencia? Haciendo ahorita un poco de referencia, en algún otro programa yo lo toqué el tema sobre los 8 ramas, los sutras del yoga para llegar a todo este camino. Y uno precisamente, y considero que es de los más importantes, la no violencia. Y la no violencia es precisamente empezar por el respeto a ti mismo. El no ser violento contigo mismo diciéndonos palabras, ya sabes, cuando de repente no te sale algo, es que soy un tonto, o no puedo, o es que eso no es para mí, yo nunca voy a poder hacer esto, no, yo no podría lograr eso. Y solemos muchas veces admirar a otras personas por aquellas habilidades que creemos que nosotros no tenemos. Entonces, la violencia para mí es lo opuesto totalmente al amor propio. La violencia es lo opuesto a, por supuesto, a la luz. La violencia es lo opuesto, es como si fuera el chofer del miedo. Entonces, de ahí se desatan muchísimas otras cosas
Y pues la violencia es eso, estamos acostumbrados a verlo desde afuera, vemos únicamente la agresividad que hay en el mundo exterior, vemos la agresividad que hay entre nosotros como seres humanos, entre unos y otros, pero cuántas veces nos ponemos a reflexionar realmente qué tan congruentes estamos siendo nosotros con esa violencia interna, con ese respeto a nuestras habilidades, a lo que sabemos que tenemos y al compromiso que tenemos por cumplir con nuestra misión de vida. Entonces, desde el momento que no cumples con esas reglas cósmicas, pues ya estás también rompiendo con tu propia lealtad. Azu, para ti, ¿qué es la violencia? Pues sí que concuerdo con muchas cosas con las que dice Carla y me gustó eso que la violencia es el chofer del miedo. Estuvo bonita esa frase. Yo creo que la violencia, como también tú decías, es algo que inicia en ti. Yo creo que cuando tú no te das ese tiempo, ese amor, esa paciencia dentro de ti, va empezando a surgir esta ira, este miedo y todas estas cosas que van surgiendo. Hagan de cuenta que es como, no sé, hagan de cuenta que somos un vaso tranquilo de agua, pero si les ponemos muchos alcacelser, se empieza así como que enfurecer, embullecer, y así es como nosotros resurge la violencia dentro de nosotros. Nosotros tenemos la llave para hacer esa agua así tranquila, transparente, cristalina, en la cual nosotros podemos manifestar todas las divinidades, todas las virtudes de Dios. Pero ¿qué pasa cuando le echamos pues el miedo, la ira, la inconformidad y todo esto? Pues sí, son como alcacelser que se van echando y se van ebulliendo, y pues esto es lo que surge, ¿no? Una violencia. A veces la violencia nosotros nos siempre visualizamos la violencia como algo muy activo, o sea, golpear, decir palabras altisonantes, pero también existe lo que es la violencia pasiva. La violencia pasiva es, pues no te hablo, estoy enojado, te ignoro, no me importa lo que hagas. Y yo creo que esa violencia pasiva, yo creo, desde mi punto de vista, que es muchísimo más fuerte a veces que la activa. Porque a veces, no sé, cuando, no sé si eras de niño, que preferías a veces que te dieran una nalgada a tus papás antes de que te dejaran de hablar. O sea, como que te ignoraban, así de que no existes. Entonces, uno como niño, pues va diciendo, no, pues sí existo, ¿no? Háganme caso, bueno, está bien, pégame, pero hazme caso, ¿no? Entonces, cuando surge esta violencia pasiva, yo creo que a veces yo siento que es mucho más fuerte que la violencia activa. Y bueno, una vez entendiendo la violencia, bueno, estos puntos de vista que damos en relación a la violencia, pues la siguiente pregunta sería si se puede, ya no veamos todavía el cómo, ¿se puede terminar con la violencia? Híjole, pues es que hay tantas cosas que tendremos que terminar como seres humanos primero, antes de la violencia, justo todas las características que ahorita enlistó Azu. ¿Cómo terminamos con el miedo? ¿Cómo terminamos con el rencor? ¿Cómo terminamos con la inconformidad? ¿Con los juzgamientos? ¿Con el acaparamiento? Y pues se reduce a lo mejor desde mi punto de vista en una palabra, el perdón, el perdonarnos entre nosotros para poderte perdonar a ti mismo, y pues creo que de ahí entonces a lo mejor vamos dejando de ser violentos, ¿no? Porque todo el tiempo somos violentos, eso es un hecho, todo el tiempo. A veces desde una palabra, desde una actitud, como dices, a lo mejor tú no lo consideras malo, pero a la otra persona la estás hiriendo. Y eso se expande, por supuesto, y se va contagiando y se va como cadenita. Entonces, pues, sí, yo creo que sí se puede terminar. En algún momento de la humanidad, por supuesto que tendremos que terminar con la violencia. Es un proceso en el que estamos, pero ahorita es un hecho que estamos involucrados en esa esfera y en ese ambiente. Azu, ¿tú crees que se pueda terminar con la violencia? Yo creo que es un tema un poco complicado desde mi punto de vista, porque yo creo que tiene mucho que ver, y lo hemos platicado Saúl y yo, con lo que es el instinto de supervivencia. Cuando tú tienes, no sé, que alguien sin querer llega y entra a tu casa, pues tú por instinto de supervivencia, pues ¿qué haces? Como un perrito o un león, pues cuidas tu zona, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿por qué estás entrando en este lugar? O no sé, cuando vas a la escuela y alguien agarra tu lápiz sin pedirte permiso, ¿no? Entonces, aunque la otra persona lo haga sin querer, así de que, ay, no tengo lápiz, lo agarro y escribo, pues ya es una violencia. Entonces, yo no sé qué tanto podamos nosotros controlar nuestro instinto de supervivencia desde el punto en que
al animal que llevamos dentro, a esa fiera que no sabe distinguir entre, ok, te lo estoy prestando, somos humanos, no hay problema, todo está light. O este animal que dice, no, ni más, yo protejo mi zona, protejo mis cosas. Yo creo que es algo complicado desde ese punto, eliminarlo completamente, porque a veces no sé hasta dónde podemos llegar a ser tan, no sé, como que no me importa, porque hay muchas veces que sí te importa que alguien agarre algo o que alguien te diga una palabra que no te gusta, aunque para esa persona no es hiriente ni nada, pero para ti sí fue hiriente porque pues ya tienes ahí cosas en tu interior que te lastiman. Entonces, yo creo que pues para eso estamos hoy sí que para eso reencarnamos y para eso estamos aquí, para poder ir limpiando el cobre, hoy sí que lo duro de nosotros como seres humanos y empezar a sacar la luz que somos, pero pues sí, yo siento que es un poco complicado. Pues yo creo que ahí precisamente es donde está el punto clave, ¿no? Porque una cosa es el instinto de supervivencia, o sea, una cosa es que yo de alguna manera defiendo mi identidad, defiendo lo que creo que me da pertenencia, ¿no? Y obviamente defiendo mi cuerpo físico, ¿no? Y otra cosa es precisamente el uso de la violencia, o sea, la violencia ya sería un acto en el cual yo deliberadamente estoy intentando dañar a una persona o a un colectivo. De alguna manera, si tú ahorita me empiezas a gritar o a golpear o algo así, ahí estaríamos cayendo en un acto de violencia, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que hay que marcar la diferencia. O sea, claro que hay que defendernos. Bueno, no es que haya que, o sea, es algo instintivo, no es algo que tú estés pensando, es algo que va a surgir. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es el acto deliberado de agredir a otra persona o a varias personas o a situaciones, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que también tendríamos que plantear esa situación. Pues sí, yo creo que sí, porque a veces nosotros confundimos mucho esto de qué es lo que yo soy, como otros programas lo hemos comentado, qué soy realmente y qué son las creencias que me han hecho ser. No sé tú, Carlita, tú cómo lo podrías. Sí, es esa parte y bueno, también considero que las personas entre más ensimismadas están, realmente entre más protegidas estás, entre más proteges tu guarida, tu templo que es tu ser interno, pues es entonces yo creo que cuando puedes responder bien y positivamente a estas acciones que pese a que sean violentas, que vengan de afuera, no permites que te afecten, porque yo creo que a todos nos afectan y es en donde entonces el ego se interpone y sale ese instinto de sobrevivencia de, ¿por qué? Yo me voy a defender y yo le contesto, yo le digo, ahora va la segunda, ¿no? Sí, exacto. Y nos quedamos con la típica frase, ¿no? De que el que pega primero pega dos veces y todo eso que nos va envolviendo en una y otra y no salimos de ese acto. Y vuelvo a lo mismo, eso se va multiplicando en tu familia, en tu entorno, en tu colonia, en tu trabajo, en todos lados y por supuesto que es el ambiente, por eso digo que estamos realmente en un ambiente de violencia. Y qué difícil es llegar a ese punto en el que nada te pudiera afectar. Entonces, más bien sería como esa pregunta, ¿no? ¿Cómo encaminarnos hacia ese lado y no permitir que todo eso te afecte? Porque pasa también cuando estás como rodeado en ese ambiente, obviamente todo lo que ves a tu alrededor es violencia. Y justo como comentabas al principio, no todo esto que está sucediendo en nuestro planeta, pues obviamente es lo que estamos viendo, porque es lo que en realidad somos. Exacto. Realmente es lo que vemos afuera, como tú comentas, pues es el reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Entonces es ese espejo, es ese principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Realmente el tema tiene que ver con la identidad, como todo, o sea, con yo, de qué manera yo creo esta idea de mí mismo, creo este personaje, en donde asumo una serie de actitudes, una serie de arquetipos, de moldes en los cuales yo desarrollo una personalidad que es heredada por parte de mis ancestros y que es complementada, afirmada y amplificada por el entorno en el cual yo estoy creciendo, ¿no? Yo crezco hasta cierto punto en donde empiezo ya nada más a repetir. Ahora, eso es un tema plenamente necesario porque yo necesito saber cómo sobrevivir. O sea, el entorno me da las herramientas para saber de qué manera yo puedo adaptarme a ese entorno
y sobrevivir a él, ¿no? Por eso se dice que el cerebro es particular o principalmente negativo, o sea, está abocado principalmente a que tú no mueras. O sea, lo ve todo desde un aspecto de peligro. O sea, ¿qué puede ser peligroso? Más que ¿qué puede ser bueno para ti? ¿Qué podría ser malo o peligroso, para no caer en el juego de bien y mal? ¿Qué podría ser peligroso para ti? Y entonces evitarlo. Y lo que mi cerebro va a determinar como peligroso o no peligroso tiene que ver con aquello que yo acepto como parte de mi identidad. Y entonces ahí es en donde entramos a todas estas teorías psicológicas, particularmente la teoría de C.J. Jung, que tiene que ver con la sombra. Yo creo que esa es la parte fundamental en todo este proceso de violencia, ¿no? Porque todo aquello que yo asumo como parte de mi identidad, si soy, ya saben, mexicano, poblano, hombre, alto, chaparro, guapo, feo, rico, pobre, cuando yo asumo un aspecto de esa dualidad, de esa polaridad, también entrando en el principio de polaridad, el otro aspecto también lo estoy asumiendo, pero como no me gusta, lo archivo en la sombra, es decir, lo guardo, lo escondo, pero no desaparece. O sea, si yo tomo la palabra, o bueno, la opción de rico, entonces la opción de pobreza no la estoy nulificando, al contrario, la estoy archivando en este espacio del inconsciente que es la sombra, y entonces ese aspecto está ahí, es como un negativo mío, como un alter ego que está ahí, que está archivado y que surge constantemente para que yo lo observe, porque lo estoy negando, lo estoy rechazando. Por eso dicen que lo que niegas te somete. En el momento en que yo lo estoy negando y lo estoy rechazando, ese aspecto, en este caso pobreza, o podríamos pensar inteligencia y estupidez, ¿no? O sea, si yo considero que soy inteligente, entonces la estupidez la estoy escondiendo en la sombra. Entonces eso se va a manifestar constantemente en mi vida, y como es un aspecto que considero rechazable, porque la construcción de mi identidad tiene que ver con que soy inteligente y eso me afirma como un ser que puede ser capaz de defenderse del entorno, o sea, con mi inteligencia me defiendo de todo el entorno, ¿no? Así como un león se defiende, no sé, mordiendo, brincando, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo asumo esa capacidad como parte de mi instinto de supervivencia, de mi medio para yo defenderme, el problema es que lo otro no queda olvidado, está ahí, y entonces surge constantemente. Entonces veo a la gente y considero que son una bola de tontos, ¿no? Y el problema es que me enoja, eso me enoja, me violenta precisamente, eso me puede llevar a un estado de violencia, porque es algo que yo considero peligroso, rechazable, no deseable, no me gusta. Y entonces cuando lo veo reflejado, porque mi sombra me lo proyecta, ya que como no lo veo, o sea, como lo tengo escondido, no lo puedo ver, entonces me lo pone en la cara, y ¿yo qué hago? Lo rechazo, ¿no? Y entonces ahí surge ese proceso de violencia, ahí es en donde yo, al sentirme atacado, al sentirme en peligro, entonces entro en ese estado. Entonces el proceso por el cual el ser humano puede liberarse de esos estados de ira, de angustia, que generan violencia, es precisamente conociendo esa sombra, dejar de rechazarla, observarla, enfrentarla cara a cara, por así que ojo a ojo, o sea, verla de frente y asumirla como propia. O sea, saber que está en mí. Por eso dicen, lo que te choca, te checa. O sea, saber que lo que estoy viendo en esa persona, en este caso, digo, es que es un estúpido, ¿no? Bueno, eso que estoy viendo, esa estupidez que estoy viendo en esa persona, es la estupidez que rechazo de mí. Porque en el momento en que yo asumí inteligencia, asumí, perdón, estupidez. ¿Y por qué? Porque seguramente de niño me di cuenta que siendo inteligente llamaba la atención y generaba recursos para defenderme. Pero también es muy probable que me decían que era muy tonto. Entonces yo me di cuenta que eso era algo negativo, que no me generaba aprobación, que no me generaba supervivencia, y por eso lo rechazo. Entonces es muy lógico que si yo lo veo, pues lo veo como un enemigo. O sea, la estupidez me hace sufrir, entonces rechazo la estupidez. El problema es que la estupidez está en mí, porque esa persona no es que sea necesariamente estúpido. Yo lo califico de esa manera porque estoy proyectando mis propios arquetipos. En realidad, a quien estoy rechazando es a mí mismo. Entonces, ese es el proceso, que la violencia es contra mí, el rechazo es contra mí, el odio es contra mí.
Entonces, si yo logro observar esa sombra y logro integrarla, no como algo que está haciendo la otra persona, sino como algo que está en mí y que tengo que abrazar y amar en mí, entonces puedo equilibrar, porque al final el proceso es de equilibrio, ¿no? Porque yo estoy asumiendo la inteligencia desde una polaridad, no desde una virtud divina que me genere equilibrio. Es decir, todos somos inteligentes. Nada más es cómo aplicas tú la inteligencia. A lo mejor tú la aplicas en un aspecto matemático, a lo mejor tú en un aspecto emocional, a lo mejor tú eres, como dicen, la inteligencia callejera, ¿no? Eres bueno para movimientos de la vida práctica y a lo mejor otro es bueno para hablar, ¿no? Pero no es que sea tonto, ¿sí? Sin embargo, yo lo califico así. Entonces, ese sería el principal punto del ser humano para eliminar esa violencia, el autoconocimiento de la sombra. Claro, y de ahí viene, por supuesto, el respeto. Ahora, un punto súper importante, una vez que llegamos a este autorreconocimiento de esas sombras, de esas partes que no nos gustan y que a lo mejor todos ocultamos por una u otra razón, no las expones al mundo hasta que sucede algo que te hace, chin, ya salió mi parte fea, ¿no? Ya salió esto que no quería que saliera. Pues bueno, que ya lo identificaste, ahora es tomar el valor para que alguien te acompañe en este proceso. Sea la terapia que sea, pero todos necesitamos ayudarnos entre todos. Ese es el punto, que muchas veces identificamos la sombra, pero ahí la tenemos por años y años y años. Y pasa que entonces pasan generaciones y generaciones y hasta que llega el que tiene que solucionar es el que le toca cargar gran peso y entonces es el que tiene que voltear a arreglar a todo su árbol genealógico. Entonces yo creo que si realmente todos nos hiciéramos conscientes de esa parte que es tan simple de identificar cuáles son tus sombras, y imagínate que cada uno de los miembros de la familia se diera la tarea de realmente solucionar esas sombras, bueno, existirían desde mi punto de vista, las siguientes generaciones serían muchísimo más sanas y más sanas y más sanas. Pero no lo hacemos unos cuantos, o a lo mejor nadie en la familia, y por eso es que seguimos dentro de... Y es tan difícil de que estar dentro de esos dos bandos, que están finalmente dentro de nosotros, ¿no? Pero es eso, yo creo que cuando ya los identificaste, cada uno sabe de qué pie cojea, pues bueno, okay, ver cómo puedes solucionar ese tema en ti para amarte más. Ahorita que estabas comentando eso, no sé por qué se me vino a la mente que yo creo que, como todos sabemos, todo surge en el núcleo familiar. Y yo creo que a partir de que no nos cuentan bien las historias de nuestros ancestros, a partir de que no sabemos cómo fue su vida y que empezamos a repetir toda esta historia, yo creo que es cuando se viene también toda esta violencia, porque a veces yo siento enojo, a veces yo siento tristeza, y a veces ni sé, o sí que ni son mías, no es algo que yo lo tenga o lo contenga, sino es algo que viene de atrás de mí o arriba de mí, más bien sería, o sea, de mis abuelos, de mis padres, de mis bisabuelos, y son cosas que las viene uno acarreando como, no sé, como el agua sucia que se va transportando. Recuerden que somos genética y en el momento en que nosotros, pues hoy sí que repetimos nuestra genética, claro que se vienen todas esas cosas. ¿Para qué? Yo creo que principalmente para sanarlas. Cuando, no sé, en mi caso, mi abuelo fue general. Entonces, imagínense, fue en la época de la Revolución Mexicana, estábamos hablando que pues a él le tocaba, pues sí, la verdad, pues tener que matar a mucha gente por defensa de México, ¿no? En este caso. Entonces, cuando tú lo observas y dices, bueno, pero ¿por qué siento este enojo o estas ganas de ayudar a todo mundo? Y conoces tu historia familiar, te das cuenta, ok, ya veo que porque mi abuelo fue general, entonces yo creo que a mí me toca sanar todo esto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a observar todo esto, como tú decías, ¿no? Que cada uno de los miembros sanara su sombra, sería una cosa fantástica, pero sobre todo eso, ¿no? Que conozcan qué pasó en sus, así que arriba de su árbol. Nos pregunta Erika Hernández, hola, ¿cómo aceptar entonces lo que rechazamos? Saludos a Carla y a todos, si tienen algún ejemplo. Pues ya poníamos el ejemplo, ¿no? De la inteligencia. ¿Cómo aceptarlo? Pues aceptando eso, volviendo a ese ejemplo, que realmente yo he asumido, es un proceso de autoobservación y de autoconocimiento. Yo he asumido la inteligencia como una capacidad para defenderme de mi entorno, para sobrevivir, ¿no? Decíamos el caso de cualquier animal, ¿no? Salvaje, morder, brincar, ¿no? Una chita, pues correr, ¿no? Entonces,
en el ser humano, pues, ¿qué capacidades puedo desarrollar, ¿no? La belleza, la inteligencia, la amabilidad, ¿no? Porque no son cosas negativas, o sea, generalmente son cosas que entendemos como positivas. La rapidez, la capacidad intelectual para, no sé, en la escuela a lo mejor sacar dieces o ser un buen deportista. Lo que a mí me sirva para ser respetado por mi entorno, para sobrevivir, para adaptarme y sobrevivir ese entorno, ¿no? Entonces, pero el problema es ese, en el momento en que yo asumo eso, ¿dónde queda lo otro? ¿Dónde queda el opuesto? Queda precisamente en la sombra. Entonces, ¿cómo aceptarlo? Pues saber que no soy ni inteligente desde esta perspectiva ni tonto, ¿no? Que todos somos inteligentes, como decía hace un rato, o todos somos bellos, o todos somos sanos, es decir, las diferentes virtudes divinas, pero que yo asumo una de esas actitudes solamente como parte de mi identidad por la cual yo busco sobreponerme a los hechos del entorno, pero en realidad todas las capacidades están en mí y todas las capacidades están en todos, es decir, desapegarme, ¿no? Alejarme de esa idea y de ese apego de que eso es lo que soy, ok, eso es lo que manifiesto, es lo que elijo, es lo que expreso, es la forma en la que mi identidad está conformada, pero en esencia soy todas las capacidades, elijo manifestar esto, pero no significa que los demás no sean eso, porque ese es el tema del egoísmo, del egocentrismo, que si yo asumo eso como algo que me hace sentir más y mejor, entonces ahí es en donde viene el opuesto, menos y peor. Así es. Y finalmente tiene que ver precisamente con el juzgamiento, porque respecto a la pregunta que hace Seri de, entonces, porque ¿cómo aceptar? Entonces lo que rechazamos. Justamente, pues es precisamente no siendo tan duros con nosotros mismos, porque también observamos nuestras sombras y nos juzgamos. Cuando te atreves realmente a analizar de dónde viene, por poner otro ejemplo, a lo mejor es burdo, pero es como muy, muy cotidiano, la infidelidad. A lo mejor te molesta la infidelidad y como mujeres a veces opinamos y decimos y hombres infieles y bla, bla, bla. Ok, pero ¿de dónde viene realmente esa molestia en ti que te duele, que te hiere una infidelidad? Tiene que ver con un tema de traición. ¿De dónde viene? ¿En qué parte de tu historia familiar está esa traición que no se ha podido solucionar, que te tomas ahora sí que todo tan personal, ¿no? Porque hay mujeres que defienden hasta la vecina, la amiga, y andan opinando de la vida de pareja de todos, porque realmente les indigna. Entonces es esto, observarlo, analizar, estudiar de dónde viene ese dolor, y tal cual, así como haciendo la comparativa, como cuando vemos a lo mejor un animalito herido y llegan y nos cuentan, bueno, este animal a lo mejor lo hirieron porque lo atropellaron ahorita y vino y otro señor lo pateó y de repente otro, no sé, ¿qué sale? El sentimiento de compasión. Entonces, una vez que entiendes la historia, ser compasivo contigo mismo, abrazar esos dolores y tomarlos como tal, que son parte de ti y de tu genética, de tu historia. Sí, lo que te enoja, lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que te hace estallar en ira, lo que te genera violencia, todos esos aspectos, esa es tu sombra que se está manifestando, lo que te enferma, porque ahí llegamos al punto, digamos, no final, pero sí el clímax de la manifestación física de la sombra. Todo aquello que está en la sombra, que por consecuencia no es visto, está volteado, o sea, tú estás viendo para un lado, la sombra está en el otro, no lo quieres ver, pero es algo que está en ti, por consecuencia, si tú no lo ves, te mantiene de una manera incompleta, no total. Recordemos que sano significa total, completo, un sano, un santo, es un ser completo, total. Entonces, en la medida en la que tú sigas obviando tu sombra, estás obviando una parte de ti, indiscutiblemente e inevitablemente, es decir, no porque voltees para otro lado desaparece, ojalá y fuera tan fácil, ¿no? Al revés, está ahí, y entonces la tienes que ver de alguna manera, entonces se manifiesta en tu entorno, pero obviamente el entorno va a ser el reflejo de ti, principalmente se manifiesta en ti. ¿Eso qué significa? Que todas esas manifestaciones físicas que llamamos síntomas, son precisamente las manifestaciones de la sombra que a través de la enfermedad, como le llamamos, o de estos síntomas, o de esta manifestación en tu cuerpo físico, está tratando de equilibrar aquello que tú conscientemente estás desequilibrando, porque te estás yendo a una polaridad, ¿no? Si yo estoy usando el principio de polaridad, que ya sabemos que son dos polos de lo mismo, ¿sí? Entonces si yo asumo
La verdadera inteligencia sería el equilibrio, pero cuando yo me creo más inteligente que todos, asumo un polo, entonces el otro polo sería pues más tonto que todos, ¿no? O menos inteligente, porque además no estás asumiendo la inteligencia como la verdadera inteligencia, sino como lo opuesto de lo tonto. O sea, más que ser inteligente, no quiero ser tonto, y entonces pones tu atención ahí. Al yo hacer este proceso, estoy desequilibrando. Por consecuencia, la sombra manifiesta este desequilibrio a través de una enfermedad, a través de una manifestación física, en la cual yo aquello que no quiero ver, o lo veo, ¿no? Y si aún así no lo quiero ver, bueno, pues entonces vienen las enfermedades degenerativas, las enfermedades incurables, las enfermedades inmunodeficientes, y no es que realmente sean incurables, ¿no? Pero desde la perspectiva médica, pues ya no hay mucho que hacer al respecto, más que tú mismo, y si tú no lo sabes, pues ya te moriste así, ¿no? Entonces ahí es donde está la clave, ¿no? Que toda enfermedad es un intento físico de equilibrar lo que en tu conciencia no has querido observar, precisamente no has querido equilibrar. Pues lo que estás ahorita comentando, me vino una frase que, bueno, para las personas que no tienen una enfermedad grave o que en apariencia están sanas, yo creo que tendrían que ver, pues, una frase que me encanta, que es lo que te choca, te checa. O sea, todo aquello que te hace enojar es porque ahí está tu sombra. Eso que dices, no, es que me choca que sean criticones. Ok, eso significa que eso que te está chocando, que te está checando, porque está dentro de ti. O sea, lo tenemos atrás, lo tenemos escondido, lo tenemos en un cuarto y no lo dejamos salir. Entonces, a partir de ahí, cuando hoy sí que no estás, hoy sí no eres una persona enferma, como comenta Saúl, pero pues estás joven y pues todavía no te llegan todos los achaques de la edad, pues puedes empezar con esta observación, que todo lo que te enoja, todo lo que sientes algo como que el estómago se te hace ahí revoltura, es que significa que esa es la sombra que no estamos queriendo ver. ¿Y qué pasa? Que como somos reflejos, como somos espejos, todo el tiempo nos están enseñando, o sí que la vida, la gente con la que convives, tus hijos, tu pareja, te está enseñando constantemente esta sombra. Que a veces nos hagamos así que los locos o nos queremos voltear hacia atrás para no verlo, pues no significa que no esté. Entonces yo creo que es una forma de lo que estaba diciendo Eri, que es una forma muy fácil de como que aceptarlo, desde que, ok, esto me está enojando, ¿por qué me está enojando? Y verlo desde lo más profundo que tú puedas observar. Si no puedes tú, pues para eso hay terapias y todo esto alternativo para que, como dice Saúl, ¿no? Que nunca nadie nos podemos ver la nuca, necesitamos como que alguien nos ayude a ver, ¿no? Pero pues en lo que estás, así que en lo que llegas, puedes observar por qué me está enojando esto, buscar el motivo, ver si a mis papás no les enojaba, ver si a mis abuelos, y a partir de ahí podemos observar cómo es algo que a veces ni siquiera es de mí, o que es algo que viene de otras generaciones, o también es algo mío, pero de ahí lo empezamos a ver. Nos vamos a seguir enojando, pero lo principal es que ya lo pusimos en el foco, ya le dimos la luz de la conciencia, que es lo más importante. Y una vez que le das esa luz, lo empiezas a trabajar hasta que se disuelve. Es como todo, ¿no? Que cuando tú le das luz, todo se disuelve. Sí, definitivamente ese es el proceso de una terapia, ¿no? De un coaching, de unas, no sé, psicología, precisamente verte la nuca, ¿no? En este caso la nuca pues es la sombra, tú no puedes verte la nuca, ¿no? Como no puedes verte los ojos, por ejemplo, o los oídos, ¿no? No puedes, ¿no? Entonces necesitas un espejo que te ayude a ver esas partes de ti que no puedes ver y que son tu parte negativa, pero no solamente negativa por este tema de las emociones negativas, sino porque de alguna manera es tu contraparte que está proyectando todo aquello que no te gusta en tu vida. Entonces, una persona que tiene una enfermedad, bueno, dices a lo mejor no tiene una enfermedad grave, ¿no? Pero puede tener una enfermedad de esas repetitivas, ¿no? Que a cada rato, cada temporada le da algo, hasta una simple alergia, o que come tales cosas y se enferma del estómago. No necesariamente tiene que ser un enfermo de cáncer o de SIDA, ¿no? Cualquier tipo de situación que tu cuerpo está manifestando, aunque sea una sola vez, ya habría que ver qué pasó ahí. Y desde luego lo que está sucediendo en tu entorno, ¿no? Porque pues desde luego que si te enoja tu jefe, bueno, pues ¿qué detectas en tu jefe que te molesta? Bueno, eso que detectas en tu jefe que te molesta
está en tu sombra, está en ti y no lo quieres observar y él te lo está reflejando, ¿no? Obviamente el caso más cercano, cuando existe, pues es la pareja. La pareja definitivamente pues, sería un espejo mucho más cercano, vamos, desde el hecho que la eliges inconscientemente para estar con ella, es porque ahí estás detectando todos estos aspectos, ¿no? En donde lo que te molesta de tu pareja son cosas que están en ti y estás rechazando. También lo que te gusta es porque son virtudes que observas en ti, que estás queriendo desarrollar en ti y entonces lo ves en la otra persona y lo aceptas, ¿no? Lo que amas de la otra persona, pues lo que amas te gusta de ti, y lo que odias o rechazas de la otra persona, pues lo que odias y rechazas de ti. Si una persona es desordenada, claro, y tú eres muy ordenado, pues claro que eso te molesta y te enoja. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú elegiste orden, mandaste a la sombra desorden. ¿Y por qué lo mandaste a la sombra? Porque quizás de niño fuiste desordenado en algún momento, como muchos niños lo son, y entonces tus papás te hicieron sentir, desde con un simple regaño hasta a lo mejor con algún golpe, que ser desordenado era algo indeseable, negativo, y por lo cual tú dices, entonces eso es peligroso, me puede hacer daño, no me gusta el desorden, lo mando a la sombra y entonces asumo la polaridad de orden. Pero ese desorden está ahí, ¿no? Y entonces en tu vida vas a encontrar mucha gente desordenada y te va a irritar eso. Tus hijos van a ser probablemente desordenados, tu pareja probablemente sea desordenada y entonces eso te irrita. Ese es el error precisamente y surge la violencia y te enojas y peleas. Ese es el error, ¿no? El error es creer que el problema está en el otro, el error es creer que el otro tiene que cambiar para satisfacerme a mí. El tema es que el otro, a lo mejor ni siquiera es que sea realmente desordenado, porque ¿qué es definitivo? O sea, todo es la opinión que uno tiene, todo es la perspectiva. O sea, para mí, por ejemplo, podría ser desordenado, pero no necesariamente es que sea desordenado. Yo lo califico como desordenado porque yo tengo ese ego construido a través de un desequilibrio hacia el orden, aunque el orden en equilibrio es la parte fundamental del universo. Pero cuando yo lo asumo desde ese aspecto obsesivo, entonces lo desequilibro y entonces por eso voy a encontrar gente desordenada. ¿Qué tengo que hacer? Observarlo, darme cuenta que eso está en mí, darme cuenta que yo no soy ordenado, no es lo que soy, todos somos en esencia orden. Yo asumo que mi personalidad manifieste la virtud del orden, ¿sí? Pero mi esencia es la misma y todos somos orden, porque es el orden divino, ¿no? Cuando yo logro desapegarme de esa identidad, puedo seguir siendo ordenado, pero ya no con ese siendo neurótico, porque a eso me lleva la neurosis, de entonces querer que todo mundo sea ordenado como yo, y si alguien no lo es, entonces ahí voy a descargar mi enojo, porque estoy suprimiendo esa parte de mí que me enoja tanto porque de niño me causaba tanto conflicto. Y desde luego, como dice Sasu, si viene de mi infancia, bueno, ¿por qué mis padres me metieron esa idea? Probablemente ellos también tenían esa misma neurosis. ¿Y por qué o alguno de los dos, ¿no? Y alguno que asume el rol de mando, bueno, pues pone ese sistema, ¿no? Tiene que haber un orden, pero el orden que yo digo que es orden, ¿no? Y si vamos para arriba, pues sí, ¿no? O sea, podríamos decir, a lo mejor el abuelo era coronel y claro, ¿no? Había un orden, y así podemos escalar en el árbol genealógico, pero como yo no puedo cambiar mi árbol genealógico, ni a mis padres, ni a la gente que está junto a mí, lo único que puedo cambiar es yo, o sea, observar ese ejemplo que ponemos del orden, o de la inteligencia, o de la belleza, o de lo que sea, y darme cuenta que es algo que está únicamente en mí, y que el único que lo que tiene que trabajar soy yo. Así es, bueno, y reconocer que finalmente todos somos maestros unos a otros. Por eso, si no, estaríamos solitos, ¿verdad? Nada, solo hay una persona en el mundo. Todos nos necesitamos unos a otros para sanar, todos somos medicina. Cuando tomas esa conciencia de observar al otro y observarlo a detalle, yo te invito a que lo hagas un solo día, desde que sales de tu casa, observa a todas las personas, desde la persona que te atiende en la tiendita de la esquina, tu jefe, tu compañero de trabajo, a todos, absolutamente todos, la persona que te tocó junto en el semáforo. ¿Qué es lo que te va molestando de cada persona? Y por cada observación que hagas de manera consciente, toma eso en tu corazón, abrázalo, imagínate tal cual que estás abrazando y que estás tomando como si cargaras a un bebé, porque eso que te está doliendo, eso que te está molestando es porque la parte que más amor necesita de ti. Por un día y vas a ver cómo cambia tu perspectiva y de ahí te vas a ir dando cuenta cómo es mucho más fácil interactuar con todas las personas, porque tú también a su vez estás ayudando a otras personas a sanar y a que se reflejen en ti. Claro, porque ese es el proceso del amor, ¿no? Del amarme.
integrar todos esos aspectos, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de ese niño que vive en el inconsciente individual, que suma al inconsciente colectivo, y que ese niño lo único que está pidiendo y necesitando es amor, es aprobación, ¿no? Si yo, asumiendo esta actitud, voy a obtener la aprobación de mi entorno, el amor de mis padres, entonces lo asumo. Y lo otro lo voy a rechazar porque si yo actúo de esa manera, pues no me aman, ¿no? O sea, es un aspecto bastante coherente en el desarrollo humano, vamos, es bastante natural que la mente procese de esa manera, ¿no? El tema entonces ahí es darme cuenta que puedo integrar esos aspectos en mí, o sea, que puedo observar ese niño desordenado, ¿no? O ese niño tonto, quitándole la etiqueta, porque es una etiqueta que le pusieron. En realidad no era desordenado ni tonto, solamente es que alguien en su opinión lo etiquetó de esa manera, y tomar ese aspecto e integrarlo, ¿no? No soy ni desordenado, ni ordenado, ni tonto, ni listo, ni nada. Tengo estas virtudes, las puedo manifestar, pero lo que en verdad soy, lo que en verdad somos, está más allá de toda etiqueta, ¿no? Y ahí es en donde puedo amar incondicionalmente ese aspecto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La teoría nos dice que la solución sería dejar de calificar, ¿no? Teóricamente esa sería la solución. Si yo dejo de calificar a la gente como bonita, fea, alta, chaparra, gorda, flaca, ¿no? Si yo termino ese juego de la polaridad, de la dualidad, pues asimismo, en teoría se soluciona el problema, ¿no? Si yo ya no asumo una polaridad, entonces ya tampoco voy a tener el rebote en la otra, también por la ley del ritmo. Sin embargo, mientras sigamos vivos y mientras sigamos conviviendo en un aspecto social, o mientras evolucionamos esta sociedad hacia un nivel quizás más de unidad y de amor incondicional, pues sí necesitamos tener ese ego, necesitamos tener esa identidad. Y entonces esa identidad califica para saber de qué se tiene que defender y de qué no se tiene que defender, ¿no? El problema es que es eso, solamente algo que surge desde tus propias creencias, desde tu propia experiencia. O sea, la clave podría ser no tomarlo como algo absoluto. O sea, saber, bueno, para mí esa persona es bella, es bonita, ¿no? Para mí. Pues no significa que sea fea, significa solamente que en mi opinión es bonita. Para mí esa persona es ordenada. En mi punto de vista, en mi forma de procesar los hechos, de acuerdo a mis creencias, eso para mí es orden. Mas no significa que lo otro sea desorden o que esté mal. Yo creo que ese sería el primer paso en lo que logramos ese amor incondicional en el cual ya no hay calificación. Pero cuando estamos aquí y estamos conviviendo, pues a lo mejor yo puedo hacer ese primer gran paso. Ok, yo sigo generándome juicios, sigo generándome opiniones, sigo generándome puntos de vista, por lo cual yo logro identificar aquello de lo cual me cuido o no me cuido, pero al menos darme cuenta que es solo mi opinión, que es solo mi punto de vista, y estar abiertos a que es solo una creencia mía, que no es definitiva y que puede ser transformada, es decir, que puede ser que eso no sea orden. Yo creo que eso sería un gran paso para terminar con la violencia, por ejemplo, esa violencia religiosa, ¿no? Ajá. Bueno, a lo mejor yo soy, no es mi caso, pero suponiendo que lo fuera, a lo mejor, bueno, yo soy católico, pues yo creo en la Virgen, creo en esto, creo bla, 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 todo lo que creo como católico. Mas no significa que sea la verdad absoluta, mas no significa que el que crea, por ejemplo, que la Virgen no es virgen, ¿no? Como algunas otras religiones lo creen, pues no significa que estén mal, no significa que yo esté bien y ellos mal. ¿Me explico? O sea, al asumir ese rol, ok, yo sigo teniendo mis creencias, sigo teniendo mis puntos de vista, sigo yendo a misa, sigo yendo bautizando y haciendo mis ceremonias, pero no significa que las otras ceremonias estén mal o estén equivocadas o que la mía tenga razón y ellos no, simplemente que ellos tienen otro punto de vista que para ellos es tan real. Y al final, ¿quién dice? ¿Quién es el juez máximo supremo que dice esto es lo correcto y esto es lo incorrecto? ¿No? Esta es la religión correcta y esta es la incorrecta. Esta es la actitud correcta y esta es la incorrecta. Entonces, ahí es en donde yo puedo desarrollar esa tolerancia y entonces disminuir la violencia, porque lo que me hace entrar en violencia es defender esa identidad. Entonces, si tú estás en contra de mis ideas, me estás agrediendo desde mi ego, o eso siento, aunque necesariamente no sea así, y voy contra ti, ¿no? Yo creo que ese sería un paso importantísimo para terminar o disminuir la violencia. Sí, claro, disminuir la violencia y también hacernos conscientes, como lo platicábamos en el programa anterior, de la semana pasada,
hablábamos precisamente de los seres de luz, ¿no? Y llegábamos a la conclusión de que finalmente todos somos seres de luz. Y como seres de luz creo que tenemos la responsabilidad precisamente de invocar más luz, que viene de otras dimensiones, que son de todos nuestros maestros ascendidos, de nuestros guías, de nuestros ángeles, precisamente invocar a la luz, y lo hacemos por medio de la palabra, porque, por ejemplo, casos como el que exponíamos de la guerra y que todo lo que está sucediendo en el mundo, pues bueno, nos resta más que mandar luz, y esto es pidiendo para que ellos nos puedan asistir, porque también nosotros solitos no podemos, eso es un hecho, ¿no? Nos olvidamos a veces nada más de la parte, de esa parte espiritual, que finalmente es la fuerza que nos mantiene unidos como seres humanos, entre unos y otros. Entonces, pues bueno, creo que esa es también una parte, el ser conscientes de cómo invocar, y si, bueno, estamos viendo esa situación, a lo mejor no nada más observarla, sino mandar luz, y todos lo podemos hacer. No necesitas ser un ser especial para invocar y para mandar luz. Sí, definitivamente esa es una forma de ayudarnos también, ¿no? Yo creo que cuando tú ves, ¿no? Como seres humanos, cuando estamos viendo, por ejemplo, pues esto que está sucediendo, ¿no? En donde hay un lugar que es un lugar importante porque hay petróleo, porque hay gas, y entonces en este lugar hay intereses, ¿no? Porque de alguna manera el que sea dueño de todo aquello que tú necesitas para sobrevivir, pues tiene un poder sobre ti, ¿no? Si tú necesitas casa, vestido y sustento para sobrevivir, eso te lo da la naturaleza. Sin embargo, estructuralmente y socialmente, pues si yo privatizo, yo me adueño de eso, entonces yo tengo un poder sobre ti, no un poder, un gran poder sobre ti, ¿no? Y yo te voy a decir cómo logras acceder a esto, qué tienes que hacer, tienes que trabajar todo el día, tienes que ganar el medio para obtener lo que es el dinero, y entonces yo voy a poner las reglas. Entonces el que es dueño de los recursos naturales que necesitas para sobrevivir, es dueño de cómo vas a vivir. O sea, te voy a decir cómo vivir para obtener esto. Entonces, pelearse por esa zona del planeta, pues es necesario para tener poder sobre los demás. ¿Y por qué necesito tener poder sobre los demás? Porque me da seguridad, ¿no? Si yo soy dueño de lo que se necesita para sobrevivir, pues estoy seguro, ¿no? Y entonces lo llevo a toda la gente que está conmigo. Eso que hacen los países, llámese Estados Unidos, Rusia, Siria, como se llame, eso lo hacemos nosotros también. Por eso es el reflejo de lo que está sucediendo en nosotros. Entonces, si queremos terminar con la violencia, si decimos, es que Estados Unidos es un imperio, ¿por qué? Porque quiere dominar, porque quiere tener el poder, o lo tiene y lo hace sobre los demás. Tú también quieres dominar, tú también quieres tener el poder, cuando quieres tener la razón, cuando precisamente no ves tu sombra, y entonces crees que tu opinión es la opinión, que tu supervivencia es la única que vale y que sirve, y entonces impones y dominas a aquel que consideras más débil y que de alguna manera se deja y se permite dominar por ti. Entonces ahí está el proceso en el cual podemos terminar con la violencia, cuando yo observo la violencia en mí y empiezo a terminarla en mí, cuando empiezo a dejar de imponer mi ego sobre el ego de los demás, cuando dejo de creer que lo que yo soy es lo único valioso y que lo que son los demás no sirve, salvo si es para hacerme útil a mí. Ese proceso de egocentrismo, eso que hacen los países a través de sus gobernantes, es lo que hacemos individualmente desde que despertamos con un cuchillo entre los dientes. O sea, ya salimos a defender nuestra identidad, ya salimos de la cama a defender nuestra identidad contra el que se ponga enfrente. Si me retas, si me dices algo que no me gusta, si haces algo que no me gusta, que no me parece, y ahí me estoy defendiendo, estoy atacando, estoy siendo violento. Entonces, si yo quiero terminar con la violencia en el mundo, tengo que terminar con la violencia en mí. Aquí ya les dimos algunos tips. La parte fundamental es observar esa sombra, eso que no me gusta de mí, qué es lo que estoy proyectando en los demás, y por eso no me gusta de los demás. Pero hay ayuda, ¿no? Hay herramientas, para eso están las terapias, para eso está precisamente los caminos de coaching, de psicología, de espiritualidad, etcétera. Y como ahorita nos hablas, Carla, precisamente de pedir ayuda a estos planos superiores, pues tú tienes esa forma y esa capacidad, ¿no?, de ayudarnos. Sí, bueno, yo lo que hago son canalizaciones con energía angelical. Mi proceso ha sido igual que el tuyo. Yo estoy precisamente mejorando, creciendo como ser humano. El mío
que todos nosotros, los que estamos Ah, conectados. me decías a mí, claro. Sí, también que También, que- Y pues sí, estoy en ese proceso y parte de lo que me corresponde, con lo que me corresponde ayudar en esta vida, es precisamente canalizando con esta energía maravillosa. Entonces, si quieres tener una sesión conmigo, mi número es el 222-466-2939. Me puedes contactar por WhatsApp para darte mayor detalle sobre estas sesiones. Y el otro día un amigo, le mandamos un saludo a Jorge Cabrera, nos decía, bueno, pero ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Ujú. O sea, lo que hace Carla, ¿Cómo para qué? porque, exacto, Ah, sí. porque él, bueno, pues es una persona que no está muy metida en estos temas espirituales, y entonces él decía, bueno, yo por ejemplo puedo pedirle a mi ángel que vaya a ver lo que está haciendo la persona, mi competencia, y que me dé unos datos. No, precisamente fíjate que en las sesiones angelicales lo que tu ángel de la guarda a donde te lleva es precisamente a ver tus sombras, lo que tú no estás viendo en apariencia, porque sí, muchas personas me preguntan eso, bueno, entonces me va a decir, si me es fiel, si me es infiel, si me Sí. va a sacar la lotería o no, no, esas cosas realmente ellos ni siquiera, porque su atención es precisamente ayudarnos a ser mejor, cómo somos mejor una vez que nos atrevemos a voltear a ver al lado oscuro. Entonces es cuando puedes llevar luz, como decías, Azu. Entonces eso es lo que hacen nuestros ángeles, guiarnos para tener un mejor camino. Precisamente lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? Azul, seres de luz, pues precisamente un ser de luz sería aquel ser que observa todos sus aspectos, no solamente los aspectos que le gustan, que esos no hay que observarlos, esos están ahí, ¿no? Están ahí y todos los ven. Y todos los ven, porque además yo los pongo para que la Sí. gente me alabe, sino ver eso, y ese ser de luz, ese ser iluminado es porque precisamente puso luz de la conciencia en donde había oscuridad, Azu. Y Azu, nosotros qué le podemos ofrecer a nuestro público. Pues nosotros ofrecemos terapias, ofrecemos coaching, ofrecemos masajes y también, se me ha olvidado decirles, pero también hacemos regresiones. Sí, Ahorita- eso me estaba acordando, que precisamente en una regresión que Ajá. ustedes hagan está buenísimo porque precisamente puedes ir más allá a ver de dónde viene este miedo, ¿no? Exacto, porque a veces uno no lo tienes, o sí que tú no lo tienes consciente, pero cuando llegas a una regresión y empiezas a ver qué pasó, puedes así que puedes llegar al punto en el cual está ya sea el trauma o la situación que la estamos poniendo en la sombra, y entonces con una regresión es muchísimo más fácil poder empezar a sanar, porque a veces uno no lo tiene consciente, o sea, tú ni siquiera, hay cosas que el cerebro lo que hace, que es tan traumático para ti, que lo que haces es borrarlo, bueno, no lo borras, sino lo ocultas, lo pones para que no lo veas, y entonces cuando ya llegas a una regresión puedes hacerlo de una manera muy terapéutica, y no crean que vas a volver a revivir si es que hay un trauma, sino de una manera muy suave, muy sutil, muy cómodo para el paciente, para que lo puedan empezar a trabajar. Sí, definitivamente, yo creo que ese es el proceso de acompañamiento, por eso en inglés le llaman coaching, de entrenamiento, de acompañamiento, en donde, claro, tú puedes lograr observar todas esas sombras, todos esos aspectos de ti que niegas y que te están sometiendo, que te están afectando en tu día a día, que están afectando tus relaciones familiares, personales, laborales, por supuesto el reflejo de la relación contigo mismo, que te está enfermando, y sin embargo invertimos mucho dinero en escondernos de esa sombra, en evadir esa sombra, porque ni sabemos qué es, simplemente evadir lo que no nos gusta. Y cuando hay opciones como estas, pues realmente a veces hasta creemos que es caro o que no vale, cuando es quizás lo más importante, porque a partir de ahí yo puedo sanar mi vida. Entonces nos pueden encontrar en el 2226-095826. Saludos a Erika Hernández, a Angélica Hernández, a Luis Amador que nos está viendo, y por aquí también a Ángela Sáez, a Jorge Flores que también entró en contacto con nosotros, a Griselda Cejera. Así es, y también saludos a todas las personas que nos contactaron en esta tarde en la Ciudad de México, en Puebla, Cancún, Monterrey, León, Chiapas, Florida, Las Vegas, Montreal, Chile, Bolivia y Costa Rica. Un abrazo y saludos para cada uno de ustedes. Pues, y gracias. Gracias por escucharnos, por vernos. ¿Algo más que quieran agregar, Carla? Nos despedimos. No, bueno, ahorita al cierre del programa podemos, Pablo, poner el mantra. Quédate escuchando este mantra, que precisamente es un mantra para invocar la paz. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa que todos los seres en todas las partes sean felices y libres, y que los pensamientos, palabras y acciones de mi propia vida contribuyan de alguna manera a la felicidad.
felicidad y a la libertad para todos. Quédate escuchando y un abrazo y luz para todos ustedes. Gracias, Sasu. Hasta luego, que tengan una linda tarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Saludos también a Tony On, que acaba de entrar. Bueno, podrá ver escuchar el podcast. Ya entró un poco tarde. A nombre de todos, gracias. Mi nombre es Saúl de la Fuente y sí, nos quedamos con este mantra. Gracias, Carla, por compartirlo. Recuerde que es tiempo de despertar. Hasta la próxima. Samasta Sukino Muchas gracias por sintonizarnos. Adiós.